tiempo de adoración. Escuchemos el llamamiento a la adoración conforme a lo que está en Salmo 47. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Dios el Señor ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios. Cántenle salmos. Cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso, cántenle un salmo solemne. Amén. Cantemos con esta instrucción de la palabra de Dios el himno Loores, dad a Cristo el Rey. Loores, dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptar, de su divino amor la ley postrados aceptar. Vosotros hijos del gran Rey, ovejas de la Rey, Loores, dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores, dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Es tiempo de confesión, de que con sinceridad nosotros le expresemos a Dios nuestro arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Amén. Cada quien haga su oración de confesión en silencio. Dios eterno, ten piedad de nosotros, conforme a tu gran misericordia. Borra nuestras rebeliones, lávanos de nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados. Reconocemos que somos rebeldes y que necesitamos de ti. Crea en nosotros corazones limpios. Renueva un espíritu recto en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Amén. Así perdonados, cantemos con gozo los cantos Hosana y Alzaos puertas eternas. Hosana, Cristo nuestro Rey, el León de la tribu de Judá.
Cristo nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. Le traemos ofrendas de amor. Le traemos ofrendas de amor. Hosana, Cristo nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. Regocijo y júbilo ante. Regocijo y júbilo ante. Hosana, gloria, honores a nuestro Rey. Hosana, gloria, honores a nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. León de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Hosana, Cristo nuestro Rey. Hosana, Cristo nuestro Rey. El Dios ha vencido y vencerá. Dios ha vencido y vencerá. Hosana, gloria, honores a nuestro Rey. Hosana, gloria, honores a nuestro Rey, a nuestro Rey, a nuestro Rey. Hosana. Alzaos puertas eternas, coronad al Rey de gloria. Alzad todos vuestras cabezas, exaltad al Rey de gloria. ¿Quién es ese ¿Quién es Rey? ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. Alzaos puertas eternas, coronad al Rey de gloria. Alzad todos vuestras cabezas, exaltad al Rey de gloria. ¿Quién es ese ¿Quién es Rey? ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 14: cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Así, los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Amén. Traigamos nuestros diezmos y ofrendas.
Oremos consagrando estos diezmos y estas ofrendas. Padre eterno, queremos mostrarte nuestra adoración, queremos mostrarte nuestra gratitud al traer nuestros diezmos y ofrendas. Te pedimos que los consagres para el uso especial de la obra de tu iglesia. Bendice a los que con gozo, obediencia y gratitud han traído sus diezmos y sus ofrendas, y también bendice a los que las administran. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora estamos listos para prestar atención al estudio de la palabra de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, a cargo del presbítero Moisés Zapata Ruiz. Mis hermanos, hoy cerramos la serie sobre José. No sé cómo lo ven ustedes, pero ha sido un viaje emocionante, lleno de sorpresas, hasta para los que hemos estudiado la Biblia durante varios años. No solamente hemos aprendido de José, sino también de sus hermanos, de Jacob y algunos detalles sobre la historia de Egipto. Si recuerdan ustedes, empezamos nuestra serie sobre José en Génesis 37, hablando sobre la túnica especial de José y sus sueños. Vimos a José como esclavo en casa de Potifar y en la cárcel por un delito que no cometió. Aprendimos que Dios siempre estuvo con José, de tal manera que todo le salía bien. Tan que le salía bien que llegó a ser segundo del faraón, con el poder suficiente para evitar la extinción de Egipto por causa del hambre. Vimos a los hermanos de José yendo a Egipto a comprar granos para la familia de Jacob. Y vimos cómo, providencialmente, José fue el que los atendió directamente, dando así oportunidad de comprobar el cambio de corazón de sus ladinos hermanos. También vimos que toda la familia se trasladó a Egipto, abandonando así la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Pero vimos que todo era parte del plan de Dios para dar a la familia de Jacob la oportunidad y los medios para convertirse en una nación alejada de los paganos que habitaban la tierra prometida en ese entonces y aislada en la tierra de Gosén de los idólatras egipcios. Ahora, la vida de Jacob estaba llegando a su final y hoy nos despediremos de José en la última ocasión que José se reunió con su padre Jacob. Oremos. Padre Santo, al dirigirnos a ti en esta mañana con gratitud porque nos has permitido reunirnos como pueblo para adorarte, ahora estamos aún más agradecidos porque vamos a estudiar la palabra que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por todas las personas que en muchas ocasiones hasta sus vidas ofrendaron para que nosotros pudiéramos tener acceso a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que ahora al estudiarla no lo hagamos con lentes humanos, pero lo hagamos con tu sabiduría, lo hagamos con tu instrucción. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija para que captemos las lecciones que tú quieres que aprendamos. Señor, transforma nuestros corazones. Queremos ser más como tú quieres que seamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, leamos la escritura como está en Génesis 48, del 1 al 11. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua.
Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto antes de que me reuniera contigo serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padam Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: acércalos, por favor, para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, en primer lugar veremos que Jacob relata a José su relación con Dios. Le dice así: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Fíjense bien cómo dice Jacob: me bendijo con esta promesa. ¿Quién era Jacob para que el Dios de Abraham y de Isaac le bendijese? El capítulo 35 es muy claro en cuanto a la bendición que Dios le otorgó a Jacob. Pero, insisto, ¿quién era Jacob? La respuesta es muy sencilla. Jacob fue el nieto de Abraham y el hijo de Isaac. Es en función de las promesas hechas a ambos, Abraham e Isaac, que Jacob fue bendecido. Es más, si vamos al meollo del asunto, es en función de la pura gracia de Dios que Jacob fue bendecido, porque Dios le amó a él y no a su hermano Esaú. Desde luego, no podemos hacer un lado de manera ligera las promesas hechas a Abraham y a Isaac. Pero el punto que queremos enfatizar en este momento es que Dios es libre de dar su amor al que Él, en su soberana voluntad, escoja. Si nosotros repasamos la vida de Jacob desde su juventud, confirmaremos que Jacob hizo honor a su nombre, que significa algo no muy agradable: suplantador, engañador. La Biblia registra en más de una ocasión que Jacob vivió su nombre. No podemos pasar por alto la ocasión cuando le compró a su gemelo fraternal, Esaú, el derecho de la primogenitura, ni tampoco cuando engañó a su padre Isaac y le robó la bendición del primogénito a su hermano Esaú. Recordemos que el derecho de primogenitura incluía 2 cosas. En primer lugar, una doble porción de la herencia. Por ejemplo, si eran 5 hijos, la herencia se dividía en 6 partes y el hijo primogénito recibía 2 partes. En segundo lugar, la bendición paternal era muy especial, pues instituía al primogénito como el siguiente líder y sacerdote de la familia. Entonces, aunque Jacob había comprado la primogenitura de Esaú, la forma en que engañó a su padre Isaac para obtener la bendición hace claro que Jacob sabía que estaba obrando mal, en contra de la voluntad de su padre.
Este pecado le trajo muy graves consecuencias. Tuvo que huir para salvar su vida y jamás volvió a ver a sus padres en vida. Por si fuera poco, su tío Labán lo engañó en su noche de bodas. Después le cambió su salario varias veces. Sus hijos le engañaron, haciéndole creer que su amado hijo José había sido despedazado por alguna fiera, etc. Pero, con todos sus defectos, que no eran menores, Dios le extendió su gracia y Jacob se mantuvo fiel al pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac. Por eso, por su gracia, Dios le apareció en luz cuando regresaba de haber estado con su tío Labán. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Mis hermanos, Dios cumplió su promesa a Jacob porque nuestro Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas al pie de la letra. Nosotros podemos vivir tranquilos y contentos en esta tierra tan complicada si tan solamente recordamos que somos peregrinos y que nuestra patria es la celestial, donde ladrones no roban ni asaltan, porque Cristo Jesús mismo nos prometió en Juan 14, 2 y 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy pues a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Me parece que lo más importante de todo esto es que Dios escogió a Jacob, no en función de sus cualidades, sino a pesar de sus terribles defectos. ¿Se dan cuenta por qué yo vivo tan agradecido a Dios por haberme escogido para salvación? De todos nosotros, yo era el menos adecuado para ser escogido por Dios, pero Dios me escogió. Y si eres cristiano, Dios te escogió y te amó con amor que jamás terminará. Como bien dice Dios por medio del profeta Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Mis hermanos, si alguno de ustedes todavía sufre de alguna inseguridad, que este pasaje de la Escritura les confirme el amor de Dios en su vida, de tal manera que ya no tengan cabida los temores e incertidumbres. Ahora, en segundo lugar, veremos cómo Jacob adopta a Efraín y Manasés. Dice la Escritura: ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Fíjense que de manera tan enfática Jacob le dice a José: Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Me atrevo a pensar que José jamás esperó tamaña noticia, porque tampoco nosotros la hubiéramos esperado. Después de todo, ya Jacob tenía 12 hijos y una hija. ¿Para qué 2 hijos más hasta llegar a 14? Por supuesto, podemos suponer varias posibilidades, algunas quizá con algún valor. Por ejemplo, es muy posible que Jacob hubiera percibido que José ya había sido asimilado mucho dentro de la cultura egipcia. Aparte de ser el segundo de Faraón, su esposa Senat era egipcia. Era hija de Potifera, un sacerdote de la ciudad de On,
que los griegos conocieron como Heliópolis, o sea, ciudad del sol. Entonces, cabe la posibilidad que Jacob haya querido reemplazar a su hijo perdido, adoptando a sus nietos. Pero, ¿por qué dos y no solamente uno? De nuevo, los estudiosos ofrecen posibilidades como razones. La que me parece más plausible es que Jacob, reconociendo la tremenda ayuda de José para la supervivencia de la familia y tomando en cuenta que su primogénito Rubén había perdido sus derechos de primogenitura, cuando pecó al tomar como mujer a Bilha, una concubina de Jacob, está en Génesis 35:22, y decidió concederle a José la primogenitura por medio de sus dos hijos, que dejarían de ser suyos y ahora serían de Jacob. Hay otra idea que me parece más romántica que nada, que Jacob adoptó a dos hijos de José para reemplazar en cierta medida al mismo José y a su amada esposa Raquel, a quien curiosamente no enterró en la tumba patriarcal y matriarcal. Investiguen. Lo importante del evento de esta adopción podrá notarse 400 años después, cuando Dios determinó que 12 tribus tuvieran posesión en la tierra prometida, marcando una gran diferencia con los hijos de Leví, que vivirían de los diezmos de sus hermanos. Chequen esto. También es de notarse que Efraín, el hijo menor de José, le daría su nombre a toda la nación del norte después de la fatídica división del reino, por causa de la mala decisión de Roboam, hijo de Salomón. Y sería esta nación conocida indistintamente como Israel o Efraín. Ahora bien, creo que vale la pena notar que en el momento de la adopción, Jacob ya casi no podía ver y no se había percatado de la presencia de Manasés y Efraín. Esto nos indica que Jacob ya había cavilado sobre el asunto de su familia, que habría de convertirse en una gran nación, y tenía que asegurarse que la influencia egipcia de José desapareciera con la muerte de José, y por eso adoptó como hijos suyos a los dos primeros hijos de José, para que fueran totalmente instruidos en los caminos de Jehová y se mantuviera la cohesión del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Vean cómo dice la Escritura. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: acércalos, por favor, para que les dé mi bendición. La Biblia es muy clara. Jacob todavía no se había percatado de la presencia de Manasés y Efraín. Por eso le preguntó a José: ¿quiénes son? Lo que siguió, que no podemos cubrir en su totalidad por la brevedad del tiempo, es muy emocionante. Jacob le pidió a José que se los acercara para bendecirlos. Y aquí vino lo bueno. Jacob bendijo a los hijos de José, no a José. No está José a mano para que le preguntemos las razones que tuvo para llevar consigo a sus dos hijos al ir a visitar a su padre por última vez. Pero quizá lo hizo porque intuyó que ya le quedaba poco tiempo a Jacob. La única información que poseemos es el comienzo del capítulo 48. Poco después le informaron a José
que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Ya habían pasado 17 años desde la llegada de Jacob a Egipto. Nosotros no nos percatamos del tiempo porque nada más hemos volteado 1 o 2 hojas de la Biblia. Pero creo que podemos asumir que José sí estaba consciente de los años de su padre, 137. Así que fue a visitarlo enseguida. Ya la adopción de Efraín y Manasés era un hecho ahora. La palabra del patriarca Jacob era ley, pero faltaba algo que Dios en su providencia proveyó. Jacob tenía que revivir la escena de la ocasión en que su padre Isaac le bendijo como si fuera el primogénito. Recordemos que Isaac ya estaba ciego cuando fue engañado por Jacob por instrucciones de su madre Rebeca. Isaac por poquito y descubre el engaño al notar la voz de Jacob. Nos dice la escritura, Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Si hubiera sido yo, creo que en ese mismo momento me hubiera puesto a llorar, hubiera salido corriendo. Pero la historia es que Jacob le dio de comer a su padre y después recibió la bendición del primogénito. Primogenitura que su hambriento hermano Esaú le había vendido por un plato de potaje. Ahora, el bendecidor ya no era Isaac, sino Jacob. Ahora, Manasés y Efraín no se acercaron de su propia voluntad, sino a petición de Jacob. Ahora, para completar y sellar la adopción, Jacob bendijo a Efraín y a Manasés, bendiciendo a través de ellos a José. Siendo 2, a José le estaba tocando una doble porción, como si hubiera sido el primogénito, aunque sabemos que en la economía divina, Judá ya había asumido el liderazgo de la familia en lugar de Rubén. Y de Judá había de nacer Cristo Jesús, nuestro Salvador, Hijo unigénito de Dios. Pero lo más importante para nosotros de todos estos episodios es que Isaac no fue el hijo primogénito. Jacob no fue el hijo primogénito. Judá no fue el hijo primogénito, ni José. Pero un día, todos nosotros los creyentes seremos contados como primogénitos. Apenas tengan oportunidad. Chequen Hebreos 12, 23. Sí, mis hermanos, porque hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Solamente que a nosotros no nos adoptó Jacob, sino alguien infinitamente superior, Dios mismo. Miren lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Por si esto no fuera suficiente para convencernos, miren lo que dice Efesios 1, versículos 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Sin José no se hubiera formado un pueblo hebreo. Sin José no hubiera habido un éxodo. Sin José
no hubiéramos tenido a la raíz de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante de todo es que sin Cristo Jesús no hubiéramos tenido oportunidad de ser salvos de nuestros pecados. Gracias a Cristo Jesús, nosotros podemos tener comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Gracias a Jesús hemos sido hechos hijos espirituales del Padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias a Jesús no tenemos que rogar a Dios como la sirofenicia de Marcos 7, que le rogó a Jesús que sanara a su hija endemoniada. Gracias a Cristo Jesús hemos sido adoptados en la familia de Dios y somos contados entre los primogénitos que alaban y alabarán a nuestro Dios por toda la eternidad. Hermano cristiano, empápate de Biblia. No descuides la lectura diaria de la palabra. Si notas que se te dificulta leer, busca 1 o 2 compañeros que te acompañen y alienten. Ruégale a Dios te conceda perseverancia en la lectura y estudio de su palabra. Y si no eres cristiano, Dios te ha permitido escuchar este mensaje porque lo necesitas. Deja a un lado tu orgullo y autosuficiencia y pide hablar con nuestro pastor, el presbítero don Aarón Zapata. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra que siempre es interesante, siempre es emocionante y de alguna manera siempre nos toca. Que no solamente la sepamos intelectualmente, pero que nos cambie nuestra vida, que nos cambie nuestra manera de ser y que la gente a nuestro alrededor pueda darse cuenta que somos diferentes porque tú nos estás transformando. Y también, Señor, te rogamos por los que ya oyeron y todavía no creen en ti. Abrázalos, así como me abrazaste a mí, así como abrazaste a todos tus hijos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Les suplico que se pongan de pie para recibir la bendición del Señor que dice así. El Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.